A lo largo de nuestra historia, existen cientos de registros de atrocidades y cosas que ha hecho la humanidad en nombre del conocimiento. Cosas que sus procesos o resultados tienen gran impacto a nuestra vida de hoy en día. Sin embargo, en el presente, estos experimentos se considerarían no éticos e incluso ilegales. Engaños, sufrimiento, traumas e incluso perder la vida en nombre del conocimiento eran aspectos que no estaban regulados. Aquel que sufría tales atrocidades podía quedar marcado de por vida. Ahora mismo verás otros 4 famosos experimentos psicológicos en los que la palabra crueldad está en ellos. Experimento de la obediencia de Milgram. Es 1963. Ciudadanos encontraban en el diario un anuncio que buscaba voluntarios para un experimento, sin grandes detalles. En el momento que se presentaban, se encontraban en una sala junto a un investigador, frente suyo un panel de control, y al otro lado de la sala, otra persona sentada y amarrada a una silla con conexiones eléctricas. El investigador les explicaba que el objetivo de la investigación era estudiar los efectos de los castigos en el aprendizaje. Esta persona amarrada en la silla tenía que responder un test bastante difícil, y al voluntario se les encomendaba la tarea de usar el panel de control para aplicar descargas eléctricas a la otra persona cada vez que se equivocara. Además de que a cada error que cometiera tenía que incrementar la potencia de las descargas, sin importar qué tan dolorosas sean. Inicia el experimento. Al principio varias respuestas correctas. No pasaba nada, todo bien. Aunque no pasó mucho para que cometiera el primer error. Por favor, cumpla su parte y apriete el botón. Se escuchaba un leve quejido por una descarga eléctrica leve, pero seguidamente comete otro error en las respuestas. Por favor, incremente el nivel y aplique el castigo. Se escucha otro quejido un poco más fuerte por una descarga eléctrica no tan leve. Y otro error. Otro error. Otro error. Está doliéndole. La persona amarrada a la silla muestra temor por responder. Sin embargo, entrega su respuesta. Lamentable. Otro error. Empieza a surgir duda por apretar el botón. El ejecutor del castigo dirige sus ojos al investigador con una mirada que habla por sí misma. ¿Debemos seguir? El investigador, entendiendo inmediatamente esa mirada, tan solo les decía: es importante que continúe. Luego se escucha un grito de verdadero dolor. En un momento se escuchan estas palabras: por favor, para, no quiero seguir. La persona a cargo de aplicar las descargas, perturbada por la situación que estaba viviendo, busca una confirmación. ¿Paramos entonces? La respuesta del investigador era: es importante que sigamos con el experimento hasta el final. Siguiendo instrucciones, aprieta el botón. Y continúa así, con gritos de agonía, una mano ejecutora perturbada por la situación y una autoridad firme en que se debe continuar. A este punto quizá pensarías que la persona que más estaba sufriendo era aquella que estaba amarrada a la silla y recibía esos choques eléctricos. Parece obvio, ¿no es así? Pero en este experimento, la verdadera persona que era investigada era aquel que apretaba el botón, quien se llevaba todo el cargo de conciencia, se llevaba el castigo de la culpa por ser la mano ejecutora del dolor, e incluso la posibilidad de sin querer ser quien le quitara la vida a una persona inocente, solo por seguir las instrucciones de una autoridad. Porque la verdad detrás de este experimento es que en realidad no habían choques eléctricos, y los electrocutados en realidad eran actores. El verdadero objetivo del estudio de Stanley Milgram era que quería saber hasta qué punto las personas podían llegar a sobrepasar o ignorar sus propios principios y moralidad solo por seguir las instrucciones de una supuesta autoridad. Sin embargo, el temor y los sentimientos de la persona que estaba en medio de toda esta situación eran reales. Entre sus resultados, más del 65% de las personas llegaron a apretar el botón de máximo voltaje, y la gran mayoría llegaron a los niveles que se considerarían muy dolorosos y continuaron incluso luego de escuchar los gritos. Todo esto se realizó para conocer el sentido de la obediencia de las personas y el traspaso de conciencia de responsabilidad como un modo de conocer la mentalidad de militares y personas involucradas en épocas de guerra.
Este experimento fue una de las bases de los juicios de Nuremberg, que establecieron los límites de las investigaciones frente a los derechos humanos. Pese al método y a toda la situación de este experimento, encamina una pregunta bastante profunda, una reflexión aplicable a toda persona al día de hoy. ¿Te responsabilizas verdaderamente de tus propias acciones? El experimento de la cárcel de Stanford. A raíz del estudio de Milgram que comenté hace poco, tan solo 10 años después, el profesor de Psicología Social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso llevar el experimento de Milgram a otro nivel y analizar cuán delgada es la línea que divide de la bondad de la maldad. Por tanto, llevó a cabo uno de los experimentos más famosos en la historia, el experimento de la cárcel de Stanford, realizado desde la misma Universidad de Stanford, en California, y financiado por el mismo gobierno de Estados Unidos, ya que querían entender el origen de los conflictos en el sistema penitenciario. Con este nombre podría llegar a pensar que se realizó con prisioneros reales de cárceles, pero no es así. Se publicó un anuncio buscando voluntarios a los que se les pagaría por su participación en un estudio de una prisión falsa. Zimbardo se preguntaba si era posible que una persona buena cambiara su forma de ser según el entorno en el que se encuentre. Por tanto, se seleccionaron 24 adultos jóvenes, los cuales dividieron aleatoriamente en dos grupos. Por un lado se les asignaría el rol de prisioneros, y por el otro, el rol de los guardias de la cárcel. Y acá hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Desde la visión de un investigador desde la psicología, es importante incluso la ambientación en la que se encuentra la mentalidad de una persona. Por tanto, luego de ser asignados los roles, los que recibieron el rol de prisioneros se les dejó ir a sus hogares. Pero el experimento ya había comenzado. Policías reales, voluntarios de todo este proceso, se presentaron a los hogares de cada prisionero para arrestarlos bajo cargos de robo. Fueron esposados, los llevaron a la comisaría para ficharlos y luego fueron trasladados con los ojos vendados a una prisión, que en realidad era un sótano del Departamento de Psicología de Stanford, con una ambientación de cárcel muy real. Lo primero que hicieron en la falsa prisión fue quitarle todas sus pertenencias al punto de quedar desnudos. Les inspeccionaron, despiojaron, desinfectaron y se les entregó una ropa específica de reo con un número. Por otro lado, los voluntarios que tenían el rol de guardia, un día antes tuvieron su orientación bastante corta, de la cual tenían una instrucción muy clara. No estaba permitida la violencia física. Y además, se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y que lo manejaran de la manera que creyesen más conveniente. Un poco ambiguo, ¿no? Tenían libertad de elegir cómo manejarían todo esto. Anticipándote lo que estoy por comentar, este experimento tuvieron que suspenderlo antes de tiempo, debido a que estaban llegando a niveles demasiado perversos. Los guardias tenían su uniforme, una porra y unos lentes de espejo. ¿Por qué unos lentes? Para impedir el contacto visual, sabiendo que el contacto visual entre personas es de importancia para establecer vínculos. Los guardias, que eran personas voluntarias, personas comunes, sin antecedentes, personas de bien, tan solo desde el día 1 comenzaron a mostrar conductas abusivas y que cada día iría empeorando. A los prisioneros no les llamaban por su nombre, sino que por el número que tenían asignado, despojándoles de su identidad. Los confinaban en solitario, les desnudaban, les ponían bolsas en la cabeza e incluso llegaban a obligarlos a hacer sus necesidades en un balde. Zimbardo comentó que tan solo desde el segundo día ya parecía una cárcel real y además cruel. Los guardias aplicaron técnicas de tortura, como la interrupción del sueño, para luego hacerlos dormir desnudos en el suelo, así como obligarlos a hacer ejercicios forzados. Los prisioneros no tardaron en mostrar desórdenes mentales. Los llantos y el pensamiento desorganizado se volvieron comunes entre los prisioneros. Aceptaron su rol con una conducta sumisa. Y a cada día que pasaba, el sadismo de los guardias se incrementaba. Por cierto, te comenté que los participantes tenían todo el derecho de retirarse cuando ellos quisieran. Fueron pocos los que se retiraron. La gran mayoría se quedó y continuó con todo el proceso.
La pronta interrupción de los investigadores respecto al experimento al sexto día permitió evitar que la situación fuera más compleja. Sin embargo, la conclusión de Zimbardo respecto al experimento fue clara. La situación influye en la conducta humana, y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Se comenta que los resultados del experimento apoyan teorías de atribución situacional, indicando de cierta manera que fue la situación la que provocó la conducta de las personas y no sus personalidades individuales. Me creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Claramente, este experimento fue muy criticado por su baja ética, sobrepasando límites, además de que bajo la mirada investigativa, la veracidad de sus resultados fueron muy cuestionados por diferentes aspectos. La ambientación de una cárcel falsa, con una situación falsa que cada vez se sentían más reales, provocaron conductas y maltratos humanos reales. El experimento de los primates de Harlow. Este estudio tenía por intención conocer aspectos del desarrollo desde la infancia, pero era tan dañino este experimento para la infancia de un ser que se consideraba no apto para niños humanos. Así que primates tuvieron que sufrir esta experiencia, sabiendo que los monos son los animales más propensos a desarrollar un aprendizaje similar al humano. El objetivo de esta serie de experimentos consistía en exponer a los monos a diversas situaciones de afecto durante su crianza, para luego analizar su conducta en pruebas cognitivas y de adaptación. Se había visto que los bebés que tenían ausencia de una madre generaban vínculos de afecto con cualquier objeto, como un simple trapo, pareciendo ser una necesidad innata de dependencia. Bebés privados de su madre biológica eran puestos en una habitación o jaula, no con una, sino que con dos figuras maternas artificiales, una de ellas hecha de alambres, fierros y con una forma completamente incómoda, hostil por así decirlo, pero con algo de suma importancia para cualquier ser vivo: tenía alimento. La otra no podía ofrecer lo vital que es el alimento, pero era confortable, peluda y agradable al tacto. Pero esto no es todo. Hubo otro grupo de monos que fueron criados sin ninguna figura materna, ni siquiera artificial. Luego de un tiempo se expuso lo evidente. Los monos se acercaban a la madre de alambres solo el tiempo necesario para alimentarse, pero luego inmediatamente volvían a la de felpa, que les entregaba mayor sensación de seguridad y afecto. Esto mismo se comprobaba cuando luego, más grandes, comenzaron a asustar a los monos, colocando algún estímulo amenazante en la jaula. Inmediatamente corrían hacia la madre de felpa buscando seguridad, la cual efectivamente les ayudaba a regularse emocionalmente. ¿Pero qué pasaba con los bebés que fueron criados sin ninguna figura materna ni siquiera artificial? Corrían a una esquina de la habitación, desconsolados, con gritos y conductas que asimilaron a la de niños con autismo, que se conoce por una dificultad de establecer vínculos sociales. Experimentos como este, de cual efectivamente al día de hoy se diría que hubo crueldad y maltrato animal, impulsaron a conocer la verdadera importancia del apego en la crianza, la cercanía física, el cariño y seguridad que se reciben en los primeros momentos de vida. Se ha comprobado que está significativamente relacionado con personas emocionalmente estables. Terapia de la aversión homosexual. Es la década de 1960. Simplemente no hay aceptación de lo que está por fuera de lo normal, entre ello la homosexualidad, que en esa época no tan solo era despreciada, también era considerado una enfermedad. Y el rol de todo médico es buscar curas a las enfermedades, ¿no es así? A la época, considerando que en la psicología se habían generado grandes avances, un mayor conocimiento sobre aspectos de la conducta y el aprendizaje, el cómo a través de las recompensas y castigos se pueden formar y modificar mentalidades y la asociación de estímulos. ¿Cómo se experimentó entonces para curar la homosexualidad? Toma la atención a esto. Implantando la idea de repugnancia. Amarraban a la persona y la obligaban a ver imágenes de parejas del mismo género, pero al mismo tiempo les daban choques eléctricos y además les inyectaban químicos que le inducían el vómito. Una situación que se puede asimilar mucho a procesos de tortura.
El objetivo de toda esta terapia, que no estaba comprobada verdaderamente su efectividad, sino que se estaba estudiando, era que la persona asocie el dolor que estaba sufriendo con la homosexualidad. En otras palabras, era generarle un trauma a todo lo relacionado con este tema. Claramente el experimento solo logró dañar a las personas psicológicamente y darles traumas a largo plazo, sin siquiera lograr resultados significativos en curar esta supuesta enfermedad. Todo esto por una baja regulación de la ética y los derechos de las personas en la época. Y estos son errores que no deben volver a ocurrir. Bueno, si piensas un poco sobre estos casos que surgieron desde la búsqueda del conocimiento, pero los límites en sus métodos no estaban muy bien establecidos, llegando a provocar sufrimiento y dañando a sus participantes, desde cada caso también lograron generar aprendizajes, desarrollándose teorías que influyen al día de hoy, o al menos también destacándose lo que no se debe hacer. Si lo que acabas de ver te ayudó a generar ciertos aprendizajes, o al menos te resultó interesante, no olvides ese botón de like. Ahí te dejo otros 4 casos con métodos cuestionables y otros de mis videos que por lo general dejan pensando. Comenta si te interesa una tercera parte y suscríbete ahora más. Recuerda, soy Lowitz. Un gusto. Nos vemos.